Y nosotros desde el punto de afuera lo estábamos viendo con una admiración muy grande que no entendíamos cómo llegar a ese punto, ¿ok? Y a mí, por lo menos en mi caso, me cambió la diferencia cuando al haberlos conocido te das cuenta de lo que está comentando Allen, de que te tienes que encerrar, tienes que seguir tu camino y ese mismo encierre y esa misma burbuja de estudio personal, va a haber un día de la noche a la mañana que te vas a levantar con otra seguridad en el cuerpo. Y ya te sientes un poco más del otro lado y dices, pero es que la diferencia está en la dedicación, en la cantidad de horas y en no distraerme y tal. Pues entonces el camino es este. Entonces tampoco uno se aleja tanto de eso. Bienvenidos al podcast de Inknation, ¿ok? Hoy venimos con un capítulo súper especial con el señor Miguel Hest, con el señor Emersson Pabon y con el señor Brum y mi persona Ember César, ¿ok? Venimos a presentarle una temática de preguntas y respuestas, ¿ok? Primero que nada, bienvenida a mi amigo Miguel Hest. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ember. A mi amigo Emersson Pabon y a mi amigo papi. Brum, ¿ok? No sé si tienen una anécdota que quieran contar antes de comenzar y todo esto. Una anécdota para comenzar. Sí. Pero que eso es caliente, ¿no? Sí. Eso es A caliente. ver. ¿No? Ok. No, creo que anécdota, yo creo que más bien un dato. Ok. Un dato que a todos les gustaría saber. Claro. Y es ver cómo 4 venezolanos hemos evolucionado, hemos aprendido, hemos escalado en esta carrera y todos tenemos más o menos el mismo tiempo de comenzar. Si no lo saben, más o menos todos tenemos el mismo tiempo. Sí. Y tenemos una carrera que hemos empezado de abajo como todos y hoy en día estamos aquí en Inknation comenzando ese tremendo proyecto de vida nuevamente, Sí. pero a una escala Inknation, ¿no? Las grandes ligas, ¿no? Yo siento Las que ya grandes estas son las ligas. grandes ligas, literalmente. Sí, sí. Es increíble, ¿saben? Porque por lo menos yo me acuerdo de todos. Para mí, yo soy el más nuevo de todos ustedes. Ok, yo me acuerdo que cuando estaba comenzando, el señor Miguel Hest tenía en un humilde lugar en Venezuela que se llama el Callejón de la Puñalada. Entonces yo me acuerdo... Qué bueno que te acuerdes de eso, Sí, hermano. Qué claro. bueno, Yo me acuerdo qué de bueno. haber ido en ese estudio, ellos hacían mucho flash. Imagínense, era un bar que se llamaba Salsa y Puedes. En un primer piso había una rocola, se bailaba salsa y todo eso. Y en el segundo piso, sí, como con 5 o 6 chicos más o menos tenía. Sí, Me acuerdo que estaba sí, Pastorelli. sí. Me acuerdo que Ah, estaba un Estaba chico que se llama Isabela, Pierre. estaba Pierre, Isabela. estaba Bruce Arte también. Había muchos cantidad. artistas que, por contar una anécdota, si empezamos por ahí, ese estudio esa reunión de artistas fue muy brutal en ese momento porque todos los artistas que estábamos ahí estábamos como empezando y teníamos Claro. mucha motivación por el tatuaje. Y ver a todos ellos que por lo menos han salido ahora y están muy bien acomodados en otros países haciendo su trabajo, es como que sirvió para Qué eso, éxito, ¿no? Y de ¿no? verdad que fue una etapa increíble, a pesar de, como dice mi compañero Ember, que era una zona bastante complicada. Pero como Bella, todo, bella como el nombre. el arte se respeta donde estés, ¿verdad? Sí. Y siempre y cuando tú quieras predominar y hacer un buen es la trabajo. dedicación que le pone uno, ¿no? No Sí. importa dónde estás. Sí, Totalmente. por lo menos Allen, yo me acuerdo de Allen cuando antes de yo comenzar a tatuar, Allen trabajaba en un estudio en Galerías Alcalá con Jonathan, tenían Bueno. un estudio juntos y yo me acuerdo de ti Las cuando Mercedes. sí, yo me acuerdo cuando no montaste ese estudio ya cuando estabas ahí, que hiciste como una calavera y para mí eso marcó, yo no tatuaba ni nada por el estilo, pero para mí él marcó eso, que yo cuando vi eso yo, ¿Sobre qué año era eso? Ember? 2000, 2013, 2014, Sí. pudiese ser así. más o menos, mira. 2013, Bueno, 2014. Emerson y yo también estábamos en el mismo edificio, en la galería. Yo Qué creo que ese genial. puede decir que fue como Fue el primer lugar donde yo llegué en Caracas. una escuela, Claro. la primera escuela sólida, decirlo Exacto, así. exacto. Yo ahí ni tatuaba, imagínate. Yo empecé a tatuar 5 años después. Coño, Sí, ¿ves? Las ¿no? diferencias Sí, de sí, tiempo, sí, pero Sí. cómo la vamos evolucionando. Sí, no. Sí, no. Increíble. Y por lo menos Emersson Pabon, cuando estaba con los abuelos. Oye, eso. Pero eso sí es viejo. Eso es viejo. Esos No, son los eso es secretos. empezando Los a secretos. tatuar. Los secretos. de- Comenzando, o sea, eso viene de San comenzando. Cristóbal. Bueno, Imagínese, demasiado La viejo. primera vez que yo escuché de Emerson creo que fue en la Expo Tattoo 2012, 2011, no me acuerdo cuál es la fecha, cuando Emerson en una competencia le gana en color, realismo color, a un artista muy grande venezolano
que de repente todos estaban así, yo estaba como groupie del tatuaje, ahí viendo a todo el mundo tatuar, y de repente que, segundo lugar, Darwin Enríquez, y todo y que, ¿qué? ¿Quién le ganó a Darwin en color? Y de repente sale primer lugar, Emersson Pabon. Ajá. Todo el mundo y que... Viene el nuevo. Viene el nuevo, llegó el nuevo, nuevo talento. ¿Quién es este? Y era la primera vez que iba A Caracas. a esa combe. Sí. ¿En qué año? ¿2012? No me acuerdo. Como 2011 o 2012. No es 2011, Sí. No, fue más 12 antes. o 13. Sí. Sí, porque yo comencé a tatuar en el 2011. Ok. Entonces, Fue por en lo el menos 2012. 1 o 2 años después, porque ya yo tatuaba. 2012 2 años porque por lo en el menos. 2013 tú te fuiste para la galería. Ay, eso fue antes, Eso, tienes razón. claro. 2012. Sí. 2012. Imagínate tú, de esa marico así de la nada, así, de repente un bicho allá, y que de San Cristóbal, y uno y que allá tatúan. De Brisas del Palmar. Brisas del Palmar Brisas viene del Palmar. y Sí. llega. Imagínense. No, increíble, increíble. No, por lo menos para mí, en serio, yo que es una persona que fui muy fanático del tatuaje, le conozco muchas historias a muchos tatuadores, porque por más que sea que ahora soy tatuador, fui muy fanático. Me gustaba mucho seguir como que eso, tatuarme y todo eso. Y por lo menos para mí estar ahorita con artistas que yo admiro, he admirado siempre, es increíble, ¿sabes? Porque para mí una persona que siempre siempre le escribía a Allen, coño, marico, enséñame y tal. Disculpen por lo de marico. Me salió Pero, caro el sí. consejo. Me salió caro el consejo. Pero siempre quise como estar en ese momento como a ese level. O por lo menos entender un poco más lo que es el tatuaje, ¿ok? Ya en este punto que yo estoy aquí y les agradezco muchas personas que me ayudaron para estar aquí, mayormente a Allen y a Emersson, ¿verdad? Y para mí es increíble, ¿me entiendes? Y es una cosa que, en serio, no es que fue difícil, pero no es imposible, Sí. ¿ves? No, Porque Fue por mérito propio. Es mérito. exacto, ¿no? Realmente Y por más que ganado. sea, los cuatro que estamos aquí siempre hemos sido como los underdogs. Underdog significa como los subestimados, ¿ves? Ok. Y a cada uno, a nuestra manera, muchas personas nos han subestimado. No vas a lograr esto, no vas a hacer esto, tú no puedes esto. Claro, pero eso también pasa en toda carrera artística, ¿sabes? Sí. En este medio sí se ve, pero en cualquiera. Sí, yo creo que en cualquier artista, rubro siempre cualquier va a pasar rubro algo artístico siempre, por más que En la sea, vida hay un en general, pequeño ¿no? de subestima. Sí. Exacto. Exacto. Siempre, solo que en este punto, creo que nosotros nos enfocamos fue en realidad de no prestar atención. Creo que por eso estamos sentados en esta mesa, porque Claro. fue algo que nosotros no miramos a los lados, sino que miramos simplemente lo que queríamos lograr. Claro, obvio. Y es lo que buscamos ahora a los nuevos talentos, a las nuevas personas que están aquí en el equipo, todos los que están viendo esta pequeña parte de nosotros. Eso fue lo que hicimos. Nosotros simplemente nos enfocamos y dijimos queremos hacerlo mejor. Y quiero que esta flor me salga mejor. Y quiero que esta sombra me salga bien. Hasta que Es muy seguimos y interesante seguimos. el ¿sabes? punto que dices, hermano, mezclado con lo que está comentando Ember, que yo me acuerdo muchísimo mi etapa de emoción entrando en el mundo, incluso viéndolos a ellos, viendo las convenciones cuando pasaban las piezas, yo los paraba, ese no puede ser. Que eso sea- Ahora somos los abuelos. que eso sea Ahora somos los capaz de abuelos. hacer, hermano. Claro, porque imagínense, cuando nosotros estábamos apenas saliendo con cierto nivel en el mundo del tatuaje, en ese momento eran ustedes los que estaban llevándose todas las convenciones Sí. en ese preciso y algo que momento. fíjate que a nosotros se nos escapaba, porque sinceramente nosotros no lo veíamos. Claro. Nosotros Pero simplemente es al punto que estábamos. voy, es al punto que voy, hermano, que tú dices, estabas comentando de ese camino que uno se encapsula para trabajar todos los días por ese avance personal. Y nosotros desde el punto de afuera lo estábamos viendo con una admiración muy grande que no entendíamos cómo llegar a ese punto, ¿ok? Y a mí, por lo menos en mi caso, me cambió la diferencia cuando al haberlos conocido te das cuenta de lo que está comentando Allen, de que te tienes que encerrar, tienes que seguir tu camino y ese mismo encierre y esa misma burbuja de estudio personal, va a haber un día de la noche a la mañana que te vas a levantar con otra seguridad en el cuerpo. Y ya te sientes un poco más del otro lado y dices, pero es que la diferencia está en la dedicación y en la cantidad de horas y en no distraerme y tal. Pues entonces el camino es este. Entonces tampoco uno se aleja tanto de eso. Sí, es como un ejemplo que me da un amigo. Él me dice que
Es como entrenar. En el primer día no vamos a ver el resultado, Obvio. pero si constantemente lo hacemos día a día y lo continuamos, uno empieza a ver la mejora. Y en todas las carreras y en todos los rublos. Exacto. El primer día uno no lo ve, pero a medida que vas un día tras otro, es donde empiezas a cosechar, ¿no? Es la perseverancia. hermano. La perseverancia es muy importante, por lo menos en cada trabajo, ¿sabes? En todo, porque siempre lo he visto como hay personas que nacen con habilidades y hay otros que es trabajo duro, ¿ves? Y por lo menos hay veces que la persona que tiene habilidades es muy bueno, pero llega un punto en que no se estanca, sino que se siente cómodo, porque tengo habilidades, que lo hago mejor al que viene de abajo. Pero el que viene de abajo viene con hambre. Suele verse mucho eso, pero son puntos de vista, ¿sabes? Son perspectivas de que uno fácilmente, yo puedo decir que fácilmente yo caí en ese punto, yo soy sincero. Sí me he creído que me he subido bastante el ego. ¿Por qué no? Y he cometido ese grandísimo error de creer que ya estaba bien. Le pasa a todo el mundo. Es un error humano. Pero también está el reflexionar y que, mira, no, necesito evolucionarlo, no, ya van, déjame ver qué está pasando. Sí, yo creo que todo el mundo hemos pasado por eso. Tienen que No pasarlo. consideran que es como son las diferentes clases de la universidad que un tatuador de élite tiene que hacer, tiene que cumplir y tiene que aprobar. Depende del momento de tu vida que te va a tocar afrontarlo o no, pues. Literalmente, así como en una universidad usted acumula unidades de crédito, el tatuaje o la carrera del tatuaje es como ser un piloto de avión donde simplemente cada vez va a ser mejor mientras acumule horas de vuelo. Y con la práctica simplemente va a lograr... Es la única manera en como yo lo veo, porque hay cosas que yo creo que ya que tenemos tiempo tatuando, hacer una sombra pulida en un principio nos costaba mucho y ya ahorita es algo demasiado sencillo de entender y asimilar, pero eso lo logramos gracias al tiempo, a las horas que nos tomó entenderlo y ya ahora sí poder ver una piel y saber qué tanto voy a hacerlo para lograr el terminado que yo quiero sin matarme tanto la cabeza o sin pensar en que esto me va a cicatrizar mal o algo así. La práctica. Yo siento que es la experiencia que se va a conseguir con horas de vuelo. La única forma, hay gente que lo entiende más rápido, hay gente que con pocas horas de vuelo puede volar un avión de forma increíble. Hay gente que con poco tiempo tatuando puede lograr tatuajes increíbles. Y ahí es donde entra el talento también y lo suma con la disciplina, pues ya puede lograr cosas increíbles. Pero tienes que hacer tu formación. Pero a juro tiene que consumir esas unidades de crédito. Exacto. O esas horas de vuelo para poder crecer y tener experiencia, porque la experiencia es la mejor información que usted va a recibir. Claro. Literalmente. Claro. Por más que a uno se lo digan, por más que a mí me lo digan, y aún así después de muchos años todavía son cosas que yo siempre he sabido sobre la 035, pero nunca había sido consciente de lo que eso significaba para el mundo del tatuaje y me da igual, porque en Venezuela nosotros estamos con una mentalidad de que tatuamos con lo que conseguimos y nos quedamos con esa mentalidad de que y logramos tatuar con lo que había. Logramos hacerlo de esa forma. Esa es una gran diferencia. Nos adaptamos a nuestro ecosistema. Pero ¿Era así o no lo hagas? Pero en cierta parte, pues yo, por ejemplo, pues me había quedado como que un poco ahí y no había experimentado en ver qué tal era probar esas agujas con ese calibre. Y cuando lo probé, pues vi la diferencia y ahí es donde uno va creciendo y va ¿Consideras que la falta de insumos, no solo hablando por Venezuela, sino por incluso muchos países latinoamericanos y la diferencia de medidas en agujas, hace que de cierta manera el tatuador que realmente esté interesado en avanzar logre un buen resultado con cualquier tipo de aguja y cuando salga 100%, dispara muchísimo? Yo creo 100% en eso. Claro. Sí. Para mí es totalmente indispensable un buen equipo para lograr un buen resultado. Claro. O sea, con una buena técnica yo creo que pudiera agarrar una máquina china con una aguja chimba y poder hacer, o una aguja de baja calidad y poder lograr un buen resultado con una buena técnica. Pero creo que es innecesario. Creo que al final si puedo tener un excelente equipo, lo mejor siempre va a ser utilizar un excelente equipo. Creo yo. Claro, pero es que en esa época también era complicado, por lo menos, imagínate, yo siento que en ese momento ustedes eran los que más cobraban y para comprar una caja de agujas de excelente calidad era complicadísimo. Era súper complicado. Claro, era algo del país como pasa en otros países. También los suministros.
aún así yo siento que eso es como en todo. Si usted es un pintor y usted quiere lograr un acabado que otro pintor logró arrechísimo y le pregunta qué utilizó para lograr ese acabado en el cabello, no, yo utilicé este pincel, pero este pincel es un pincel caro. Sí. Si no consigue ese pincel, no va a conseguir ese acabado. Ah, Entonces, yo creo mucho en que al final la mejor calidad en el material también se va a ver reflejada en el trabajo. buenos productos, ¿no? Un buen producto. ¿Y sí. qué consejos se le podría dar a las personas que tienen tanto esa motivación y están en ese camino de avanzar en países que no tienen todos los insumos, todas las medidas de agujas? ¿Cómo afrontar mentalmente ese bloqueo ante un trabajo que no tenga una aguja que la necesito usar? ¿Cómo dirían Yo ustedes creo que el primer consejo que le daría yo es no limitarse ni ponerse un obstáculo mental. Porque sí, claro que sí, influye en el trabajo. Pero nosotros estuvimos por lo menos 4 o 5 años de nuestra carrera por eso. que simplemente teníamos ese tipo de material y lográbamos un buen resultado. Y al Tenemos, final, como dice el artículo, Exacto. Emersson, teníamos nuestra intención y nuestras ganas de lograrlo, no era limitación. El consejo es tener un mejor equipo, claro que sí. Sí, depende cómo lo veas, por supuesto. Pero tampoco te va a limitar como artista. Es Exacto. cuestión de tenerle un poco de paciencia y saber que si puedes tomarte el tiempo de invertir y tenerlo, va a ser genial. Pero si no lo tienes, tampoco quiere decir que vayas a ser mal artista. Solo que entiende que puede obstruirte un poco el proceso. Exacto. Y Pero siéntete feliz de que si logras un Estás buen logrando resultado algo. con Y eso. si haces un buen trabajo con materiales que no son los indicados, ¿cómo te vas a sentir cuando ya tengas el material que es y trabajes como es? Exactamente. Vas a ver que no tiempo perdido. Más bien sentirte bien de que logras cosas con herramientas limitadas. al final también nosotros terminamos utilizando lo que conseguíamos en el momento sin importar la teoría de que era, no, 0.35 se utiliza más para esto, 0.30 para esto Sí. y tal. Literal, es lo que nada hay. nos detuvo, Lengua de gato, plana. nada nos detuvo Nada. y simplemente tatuamos con lo que No, conseguíamos. Y Entonces, sí, ustedes pues, utilizaban las planas. La flat. Sí, sí, planas, sí, yo me así, acuerdo. las La completas planas. bro. Y yo A mí me acuerdo que gustaban. Eso era vi- hermoso, cuando era una vi época hermosa, era cuando vi el brutal. las brazo máquinas de Barbie, bobina también, el brazo Barbie, todo eso me gustaba. el brazo de Duita. Sombras Ah, de sí, otra ajá. calidad, Sí. es otro pulido. Sí, sí, sí. Ahí es donde encontramos, mira la diferencia de tiempos y máquinas y buenos Claro. resultados de trabajo, trabajos Exacto. increíbles que hoy en día preguntarían cómo lo hicimos y fácilmente podemos mentir, sí, fue con lo último, pero mentira, eso tiene 10 años y tiene la misma calidad. Claro. Yo sí les quería hacer una pregunta sobre todo a ellos. ¿Tú llegaste a trabajar con bobinas mucho tiempo? Sí. Sí. Yo también, pero no tanto tiempo, pero sé que ustedes dos sí trabajaron Sí. bastantes años con bobinas. Yo las amaba. Yo la pasé muy mal en la última etapa de la bobina por problemas de muñeca y el cambio a las rotativas fue un descubrimiento para mí. Va, La lo que pregunta pasa es que viene no hiciste el callo de bobina. Exacto. No hiciste yo el creo callo que de fue bobina, el eso. aguante de la mano. Después de tanto tiempo trabajando mucho realismo con muchas máquinas de bobina y con todo eso, ¿cómo ustedes sintieron por lo menos ese cambio y esa transición a nivel de sensación física en la mano y en el brazo? ¿Y cómo afrontaban en tiempo los proyectos? Porque antes eran seis máquinas con... Creo que hay pros y contras. Yo tengo una anécdota brutal que contar. Empiezan, ¿va? Yo era de los que siempre decía que... Y yo tenía mis máquinas brutales, yo las pedía Eran desarmadas. y yo las Eran Ferraris de armaba, bobina. Y yo tenía todo mi equipo para hacer los flejes, la maquinaria, todo. Yo tenía todo. El box, Publicidad. tu cajeta, así. No, todo. estábamos Yo tenía todo, hechos. Yo tenía todo. Yo me Y acuerdo yo que- las armaba y yo las amaba Yo me acuerdo todas. que un día fui a la casa de él y él tenía como un taller, un taller, era un taller. ¿Cómo se dice? La mesa de ferretero. Sí, así. Hermano, que Emerson la abre y me saca unos flejes que papi, este fleje es de Italia, este fleje es de Bélgica. Saca así bobinas de 12, 14, 16. y- Martillos, y todo martillos, tipo de así. accesorios para Estos las imanes máquinas. son de Wakanda, míralo. Yo tenía máquinas para todo tipo de línea y todo eso, en fin, tenía muchas máquinas. Yo iba a tatuar y yo podía armar por lo menos 6 máquinas por debajito. Era demasiado material, pues, entre grips y vaina, era mucho material. Y yo siempre decía que, y me sentía cómodo, pues, y como que me negaba nuevamente, volviendo a lo de la 0.35, me negaba el cambio y veía que ya estaban comenzando a tatuar con cartucho y yo como que, no sé, para mí nada como una de bobina y tal. Al final, me acuerdo que en un viaje yo estaba en Colombia y voy a probar la primera vez una máquina con cartucho.
Entonces, la voy a utilizar, me dan los cartuchos, voy a hacer el tatuaje y cuando yo comienzo a probar, no sé, yo creo que el simple hecho de que esa fue la última vez que yo vi mis máquinas de bobina puede decir lo que significó para mí utilizar una máquina de cartucho. O sea, porque el primer momento yo lo utilicé y más nunca en la vida volví a destapar una aguja de bastón para armar una máquina. Más nunca. O sea, si sientes que fue amor a primera vista en ese caso. Totalmente. Okay. La facilidad y rapidez es otra. La practicidad de que casi que literalmente en un koala usted puede tener un equipo de tatuajes. Si usted hace sombras, usted puede tener todo un equipo entero de tatuajes en un koala y ya con eso usted una riñonera. hizo eso, una riñonera. Sí. No, y yo también me enamoré porque automáticamente que el niño dejó las agujas, me las dio todas. Me las regaló todas. Sí. Buen por toda esa relación. Sí. Pero bueno. Es que sí, indudablemente increíble. La rapidez, entonces, para la mí, efectividad. O para nosotros fue innegable llegar al cambio una vez que lo probamos, porque la diferencia fue abismal. O sea, el viajar con un equipo, una caja de herramientas grande, era muy aparatoso, eran muchas cosas. ¿No sienten que se perdió ese sentimiento artesano dentro del mundo del arte? Porque yo me acuerdo que en las convenciones los artistas eran antes reuniéndose armando máquinas. Eso es hermoso. Y viendo qué tenías tú, qué eso tal. Es hermoso y yo sé que muchos artistas lo criticarán, ¿no? Que se haya perdido. Lo criticarán que se haya perdido. Pero yo pienso, me parece hermoso porque yo siento que yo lo viví. Yo creo que yo puedo ser la última generación que lo vivió. La última, porque ya después de mí no existe, porque después de mí no. Yo creo que mi generación, sí. No, porque y ya eso es... yo lo viví también armando máquinas y todo eso. Bueno, también hay que saber que en Latinoamérica los kits de inicio eran máquinas de bobina. Sí. En esa época no existía un kit que te viniera una rotativa. Claro. Entonces todo el mundo empezaba con bobinas. A mí me acuerdo cuando me llegó la caja de Amazon, yo la abrí y la volví a cerrar. Y a los 3 meses fue que yo me puse a sacar pieza por pieza. Y era más o menos esa época de que no sabes lo que me costó armarme la máquina de bobinas. Y la primera vez que la armé, me tatué yo, me pellizqué toda la piel. Eso fue un... ¿Ves? Pero por lo menos ahí está el tremendo dato que siempre vamos a seguir recomendando. Cuando estás empezando tienes que buscar a alguien. Necesitas una guía. Una guía en algo. Yo siempre soy partidario de que uno se debe tatuar porque sabes el dolor que estás infringiendo. En ese momento, mal calibrar una máquina de bobina, el primero que lo ibas a notar eras tú en tu piel. Entonces, el agarrar a otra persona, que fue lo que yo hice con máquinas de bobina, no me sirvió porque realmente no estaba... No entendías qué pasaba. No era esa conexión de yo tatuando más yo sintiendo. No, las máquinas de bobina era demasiado personal. Sí. Claro. Era demasiado como que cada quien tenía su seteo de su máquina. Su calibración. Los flejas de su manera. Me acuerdo que le colocábamos gomas en ciertos puntos, algunos adhesivos para amortiguar el golpe. Sí. Eran... Que si doblaban la varita para que se fuera más... Tuviera un poquito de curva. La primera vez que yo armé una me explotó en la mano, me acuerdo. ¿Qué? Quemar la aguja para que se abriera un poco más. Eso todavía yo lo hacen. Yo sigo haciendo eso con los cartuchos. Todavía lo hacen los que hacen vieja escuela y abren un poco eso. Mira, Ember, tienes como unas preguntas ahí. ¿Qué hace la gente? A ver si respondemos algunas. A ver qué locuras preguntan. ¿Quién quiere empezar? Bueno, comienza usted. Bueno, yo maestro de ceremonia. Usted las responde. Okay. Alias la leyenda. Exacto. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que usted le dicen la leyenda? Sí. Era la segunda. ¿Por qué? Bueno, mira, nos escribe un chico que esto es en Instagram, ¿ok? O YouTube. Ajá. Nos escribe un chico que el usuario es Yukahu. Un saludo a Yukahu. Sí, dice, saludos República Dominicana. Chicos, una pregunta. Hago mis diseños en laptop usando Photoshop por ahora, pero ¿cómo se llama el programa de inteligencia artificial que usan ustedes? Un abrazo y gracias. Ok, yo utilizo Midjourney. ¿Cuál? Midjourney. Disculpen si lo llaman, pero por ahí es. Es el único que domino por ahora.
no sé ustedes muchachos, aquí hay escuela, aquí hay otras cosas, aquí hay mastiga, aquí hay otras cosas nuevas. Yo empecé con mi journey de hace como 1 año y medio. Todavía lo suelo usar. Me gusta mucho la calidad artística y cinematográfica que da mi journey. Sí. Pero desde que ChatGPT implementó Dall-e, que es la otra compañía de creación de imágenes, ya lo puedes hacer todo a través de ChatGPT. Y a diferencia de Midjourney, pudiera decir que Midjourney eres tú la persona que tienes que diseñar el prompt, lo que se llama el prompt, muy específico. La diferencia haciéndolo en chat es que tú tienes, por así decirlo, un ayudante que te está traduciendo todas las indicaciones que tú le estás dando para posteriormente el enviárselas a Dall-e. Él es el que te crea el prompt. El chat, el robot, es quien te crea, ayuda crea a el crearlo. prompt. Claro. Entonces yo lo veo de cierta manera como que yo puedo destinar una idea que me pueda traer el cliente, yo la desarrollo y ese speech yo se lo paso al chat para que él me genere una continuidad de una historia, me genere una armonía visual entre los elementos que un cliente quiere. Entonces ya después de ese segundo proceso empiezo a generar las imágenes, pero directamente en ChatGPT asociado a Dall-e. Y Complejo, increíble. un poco complejo. ¿Usted, mi rey? Yo utilizo Midjourney. Okay. Tengo también el chat GPT, pero no lo he utilizado. ¿No? Para serle sincero, no. Pero se usa para Sí, otras sí. cosas, el Sí. chat. Sí. Pero todos seguimos aprendiendo, es que no vamos ahí. Sí, Sí, de verdad, como verán, seguimos aprendiendo y son herramientas que no solo nos ayudan tanto en el diseño, sino a veces incluso tanto a comunicarnos con el cliente, a entender su idea. Una mejor propuesta, una idea nueva, fresca incluso, también. Incluso palabras que no sepamos en inglés nos puede ayudar, o sea, Una realmente lo ayuda usamos completa. para todo, Es ¿no? Un una poquito ayuda de todo. Un buen asistente. Claro. Qué bien. Bueno, otro es un chico que se llama Franco Zarraga, 5453. Ok, lo que dice, un cordial saludos, muchachos, Dios lo bendiga. Saludos, Franco. Excelente podcast. Amén. Mi pregunta gracias. hacia ustedes sería, ¿qué les recomienda o qué consejos nos darían a los que estamos empezando en este hermoso arte? Como yo, por ejemplo, que tengo 30 años, a veces pienso que es muy tarde por mi edad. Yo siento que nunca es tarde. Jamás es tarde. Está la historia del dueño de KFCs. De ¿verdad? Kentucky. O el de McDonald's, creo que fue. Empezó como como a los 70, Coronel Sanders. tarde, como a los 60. No, el Coronel ¿no? Sanders. Como los 50 Morgan y pico, Freeman. 60. Yo siento que Claro. nunca es tarde. Yo siento Morgan que Freeman. 30 los 30 son hermosos. Dicen que nunca es tarde y que la fórmula siempre es la misma. Comienza, Claro. no pares, constancia y llegará el día. Literalmente. Morgan Literalmente. Freeman. ¿Pero qué consejos le dan? Ok, lo primero es, tienes que seguir viendo los podcasts, a juro. Principales. Por Si no, favor. no hay manera. No hay manera. Seguir el contenido de Inknation es el Ah, principal juro. No, consejo. de verdad que es tremendo consejo porque yo que aparte estoy aquí presente en el equipo, yo los veo todos y los analizo todos, siempre saco algo. De Sí. a todos se les escapa un tip, alguna cosa muy en particular, que si tú vas agarrando eso de cada video y lo pones en práctica, vas a ver una diferencia. Es que ahí increíble, creo que o sea, se reduce increíble. todo. Mira, creo que Increíble. todos, nuestra técnica en general es algo de un poquito de cada uno. Yo tengo una escuela increíble de Emersson, tengo una escuela increíble de Jonathan Morales, tengo una escuela increíble de Miguel, tengo una escuela increíble de Ember. Y es que a todos mis amigos, a todas las personas que admiro, le he agarrado un poco de algo. Entonces, ese sería mi segundo consejo. De verdad que no es solo un camino. Cada persona y cada artista tiene algo que te va a funcionar en tu estilo y técnica. Es cuestión de tomar y adaptarte. Si te gusta, tenemos técnica nueva. ¿Crees que ante eso haga falta un mentor actualmente? Sería lo ideal. ¿Ya teniendo un nivel de tatuaje o...? Yo, por ejemplo, no es que haya tenido un mentor o mentores. Simplemente quise rodearme de los mejores y aprender y absorber lo más que pudiera Vas de por el ellos. punto que Preguntando quiero ir, mucho y hermano. siendo demasiado curioso. Tal cual. Pero no es que tuviera mentores que me dijeran, mira, esto se hace así, 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 así. Mi opinión es que teniendo un mentor te puedes encapsular en cómo tatúa el mentor, en la forma de ser del mentor, y psicológicamente te puede afectar mucho el hecho de cómo tu mentor vaya a interpretar el nivel que tú estés haciendo en ese momento. Claro. Entonces yo me iba Exacto. más por ese lado, que ni siquiera tienes que estar detrás de muchos artistas, sino el hecho de ser muy visual
compararlo con tu trabajo, con lo que tú haces, el que te vayas a una convención y te tomes 30 minutos, una hora para estar viendo cómo trabaja un artista, siento que eso te puede decir muchísimo más que tengas un mentor todos los días en tu estudio diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. Claro. Porque al final vas a una convención, todos los artistas lo montan la mesa de diferentes maneras, todos los artistas inyectan de diferentes maneras. Entonces tú te vas quedando con la que te sientes un poco más a gusto y pruébala. Y si no te sirve, pues sigues viendo y sigues tal. Y siento que es un trabajo muy personal eso, ¿no? Ese crecimiento en vez de tener a alguien que te diga cómo hacer las cosas. Exacto. Ok, aquí está un chico que se llama Jesus. Hey, Logos Jesus. 360. Increíble, ¿no? Un logo de Jesus 360, ¿no? No sabía. Ok, tengo adicción por el podcast. A veces piden tatuajes así, hazme un Sí. Jesus en 360. Mira, tengo adicción por el podcast. Me veo los capítulos repetitivamente, ¿ok? Aquí mi Qué pregunta. brutal. ¿Qué piensan de la máquina multistroke o stroke ajustable? ¿Ok? Y si podrían utilizar alguna como reto y contar la experiencia. ¿Han utilizado alguna yo multistroke? paso, yo no he utilizado nunca el multistroke. Creo que no. Es un Yo he tampoco. tenido solamente una yo máquina creo, de yo creo que recorrido. la Scion, yo creo que la Scion era stroke ajustable. No Creo, llega allá. Claro, porque le ajustaban el stroke. Ey, la Scion tenía una ruedita Claro. adentro, tienes razón. No, Sí. no, ese era el golpe. La Scion tú la abrías, Es el recorrido. el corrido. recorrido. El stroke es el recorrido. Pero tenía... Yo la llegué a ajuste, utilizar, Scion. pero- Sí, que la abrías, le quitabas de 3.2 y Me le ponías gusta, me gusta 3.7. más las Directa. máquinas fijas, directas. fija, Siento las Prime. que no sé si pueda ser comparable, pero siento que es como los lentes de las cámaras. Exacto. Los lentes Claro. fijos son Son más mejores. nítidos que los cambiables. que los cambiables. Sí, claro. No sé, creo yo. Ok. Otra pregunta. Excelente. Para ti, Emerson, que estabas hablando de eso. ¿Para mí? Sí, claro. Oye, eso. Ajá. Una pregunta. ¿Qué te gusta? Una respuesta. Calibre 0.35, 0.30. Papi, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Se veía en Fácil. el podcast de ayer. Eso está en el podcast de Eso ayer. está en el Ajá, podcast- siguiente eso está en pregunta. el podcast de todos los podcasts donde yo he aparecido. ¿Te gusta Cero- grueso o delgado? Me gusta tatuar con agujas calibre 0.35. Te firma aquí, listo. No se vuelve Listo. a hacer esa pregunta. Se repite. Fuera de chinazo. No, mentira. Ok. Chicos, son unos tesos, ¿ok? Quería preguntarles si de pronto piensan sacar un seminario online donde pueda aprender de los diferentes estilos de cada artista en Inknation. Bueno, creo que eso se está planificando, Por ¿no? ahí se viene algo, por ahí Sí. se viene algo. Se vienen cositas. Solo si siguen continuando con los cositas. podcasts van a saber Se vienen qué cositas, pasa. dijo Chimpa. No se Solamente puede dicen por hablar ahí mucho. que habrán señales. No se puede hablar Habrán mucho, señales, pero habrán- no está, en, no está en podemos, no creación. podemos. Está en creación una buena No podemos decir plataforma. mucho, pero hablan señales. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ok. Otra pregunta. Ajá. Buenas noches, soy de México. ¿Qué me recomienda para ser más libre en los diseños para los clientes? Tener paciencia y saber vender la propuesta al cliente. Imaginación. ¿No? Sí. Porque si libertad, ser más libre en los No, diseños. pero deja- al principio es un poco difícil, ¿sabes? No, si no tienes, ¿Puedo añadir tienes, un punto ahí antes de eso. Intentar entender al cliente lo que quiere. Por eso. Creo que es el primer punto. Yo siento que el secreto está en no ponerse en el territorio del cliente, sino que el cliente se ponga en el territorio de uno. Exacto. Exactamente. Y buscar la mejor forma y mediar de la mejor manera el resultado que nosotros queremos, porque al final somos nosotros los artistas, ¿no? Y somos nosotros lo que mejor vamos a decidir qué es lo que se va a ver más bonito en la piel. Entonces, yo siento que es saber cuestión de saberlo exponerle. Es como yo mediar. les digo muchas veces, me encanta tu proyecto, me encanta tu idea, está increíble, pero para llevarlo a este nivel de calidad hay que hacer este tipo de avance. Exacto. Entonces yo siento que si ya O tú de le cambios estás o de... entendiendo su proyecto más o menos lo que quieres, es un poco más fácil trabajar con él para lo que dice Emerson, llevarlo a que nosotros queremos hacer. es ese que trabajo óptimo, al pues. final el conocimiento, el procedimiento lo sabemos nosotros. Creo que Exacto. es nuestra tarea llevar al cliente y mostrarle lo que él no sabe. Exacto. Por eso nos buscan. Es nuestro trabajo ponerlo en el lugar indicado. Así que sí es tener un poco de paciencia y saber entrarle al cliente y mostrarle cómo es el mejor camino para hacerlo, ¿no? Claro. Es súper difícil. Y añadiría también que el artista tiene que pasar una línea de no solo diseñar lo que le están pidiendo, sino que si la idea merita seguir diseñando más arriba o hacerlo más grande la pieza, diséñalo
y propónselo al cliente y explícale por qué lo estás decidiendo hacer así, porque la mayoría de las veces, si se lo explicas bien y tiene una buena finalidad, lo van a aceptar y uno va a terminar haciendo el trabajo que quiere hacer. Entonces, hay mucho trabajo previo antes de esa libertad. Hablando es suficiente. Pero no les pasaría, por lo menos una pregunta aquí que se me acaba de ocurrir, ¿no les pasaría a ustedes que cuando ustedes van a Midjourney, a Bing, a ChatGPT, a Dall-e, a lo que sea, y entonces ustedes les piden un específico diseño a la inteligencia artificial y les sale con cualquier otra cosa? ¿No parecen que los clientes también cuando vienen con una idea, quiero esto, y ustedes son como los ChatGPT y todo eso, viniendo con otra cosa? ¿No les parece que les pega como que a ustedes como diseñadores? Que por lo menos yo me he metido muchas veces, por lo menos en estos días hice un diseño, le pedí a ChatGPT, quiero un Bull Terrier tatuando con unas Jordan, tatuando un dálmata. Y me hizo, fue una locura que yo me quedé que, hermano, esto no te lo pedí, pues. Yo quería era un perro con unos zapatos tatuando un dálmata. Y después de 10 intentos fue que hizo lo que yo quería. No, diálogo, hay que hablar. De eso se trata, ir hablando con el cliente y por lo menos buscar el punto medio. Claro. Me trajiste esta idea, pero yo te las pongo de esta manera. ¿Por qué? Por esto y por esto. No es lo que yo pensaba, pero puede funcionar. O modifiquemos ciertamente este punto y ahí empieza el trabajo artista-cliente. Claro. Ok, vamos por aquí que esto me agradó. Descartemos esto, agreguemos esto. Se trata de buscar el punto medio, ¿sabes? Claro. Sí, puedo hacer como una analogía con lo que acabas de comentar, y es el hecho de que el cliente te trae el diseño de Pinterest, tú agarras ese diseño de Pinterest, le metes el conocimiento de lo que tú le quieres hacer a la inteligencia artificial, y ese diseño de Pinterest te lo va a generar en 2.0. A eso le sumas tú una composición y le estás presentando al cliente su idea, pero mejorada. Sí. Entonces, al final es un poco la idea, ¿no? Sin salirse mucho de los parámetros que quiere el cliente. Obviamente, si te piden, no sé, una virgen y le vas a presentar un león, no es la idea. Okay. Pero es un poco hacer ese trabajo. Pero también lo hacemos, si hacemos esas cosas, ¿no? Se nos escapa. Yo tengo una anécdota de esto que una vez yo me acuerdo que un gran amigo mío, tatuador muy respetado en el mundo, alguien viene y le paga una sesión cara y le dice, quiero una cruz en la barriga, solo una cruz negra. ¿Qué? ¿Eso fue conmigo? Sí. No me acuerdo. No. ¿Ah, sí? Emersson, y que tratando de hacerle ideas, que no, papi, yo te hago esto. Y el tipo que, quiero una cruz negra y ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y le hice la cruz negra? Sí, no, así como que... Ah, Claro, bueno. pero se le hiciste porque cuando te lanzan el y ya, tenemos que trabajar, hermano. También sí, esto ¿no? forma parte de un, Sí. de un Bueno, trabajo. saludos a que ese hacemos. cliente. Sí. Bueno, esta es interesante, esta pregunta. Esta es Después la última pones la pregunta foto por hoy, ¿ok? por ahí. Esta es la última pregunta por hoy, ¿ok? Hablemos. Ok. A ver. Siempre aprendiendo con ustedes, ¿ok? Mi pregunta es, ¿cómo manejan las sesiones de tatuajes? ¿Grandes de 2 o 3 sesiones? ¿Cuánto tiempo hay que esperar por cada sesión? Y si se pueden hacer días seguidos y o qué recomendaciones pueden dar para trabajar sesiones de días seguidos. Muchísimas gracias. ¿Entendiste? Sí. Ajá. Yo siento que para tatuar días seguidos, simplemente hay que tratar de terminar en el primer día, o sea, el progreso que vayamos a hacer, dejarlo terminado, Claro. de manera que el día siguiente no lo vayamos a tocar o contaminar o manipular de la forma, o sea, cuando vayamos a trabajar en el segundo día o tercer día, lo que hayamos hecho en los días anteriores, no manipularlo con la mano o en el proceso mientras estemos pintando o estemos tatuando. O sea, hay que ser inteligente la forma de hacerlo. Yo creo que eso... no sé qué otra... Hablaba de los tiempos de espera. De tiempo de espera. Yo siento que los tiempos de espera entre sesión, por lo menos 15 días es lo más prudente. Okay. Yo tengo clientes que tengo que esperar por lo menos 3 semanas o un mes para que la piel esté totalmente Depende del cliente. en condiciones. Depende mucho del cliente, pero normalmente 15 días o 3 semanas es suficiente. Ok. Evaluar el proyecto, ¿no? Ok. Dependiendo de la capacidad del cliente también, es que uno se puede manejar. Hay clientes que pueden días continuos, hay clientes que tienen que esperar. Yo creo que todo eso también influye. Si sabes planificar para tu proyecto y tomar en cuenta que puedes hacer 2 días continuos y tal vez una última sesión en un mes, Claro. te ayuda a saber que en 2 días avanzas, como dice Emerson, un sector, otro sector, y el tercer día ya te puedes dedicar a finalizar e incluso retocar, ya estará curado. Es evaluar el proyecto. Ok. Bueno.
Yo lo que puedo decir es que sí estoy en esa etapa de intentar hacer sesiones más seguidas y cabe destacar que aquí en el estudio he aprendido mucho que si me preguntan por un diferenciador ante lo que estamos hablando, yo diría que es la calma que te tomes en la técnica de lo que estés haciendo para Te va a permitir preparar la piel, mayor exacto, inyección, mayor calidad de tiempo también, ¿no? tanto para una segunda sesión al día siguiente o para que esas 2 semanas o 3 semanas se acorten un poco más, ¿no? Yo todavía sí confieso que estoy en esa labor, en ese trabajo, porque meto muchos detalles en mis piezas y sí requiere un poquito más de tiempo de curación, pero yo diría que todo está en la mano, en la técnica, ir muy despacio y trabajar la piel con mucho cariño y ya eso va a curar perfectamente. Con amor todo. Qué genial, Así qué es. genial. Bueno, muchachos, espero hayan aprendido mucho con nosotros el día de hoy. Tenemos aquí a los hombres de negro que se despiden. Aquí, Allen Brum, por favor, sigan el podcast. Tenemos Sí. muchas cosas ¿Y para sus redes ustedes. sociales, mis redes? Allen Brum. Es mi Instagram. Ok, mi Instagram es Emersson P, Emersson con doble S. Y bueno, feliz día, mi gente. Por aquí, Miguel Hest, @Miguel Hest. Y cabe destacar que si les gustó esta junta, pueden solicitar más juntas como esta y hacer más preguntas. Claro, Pueden sería llegar a genial. indagar un poquito más en otro tipo de temas, salir un poco de los calibres, de las agujas y eso, porque hay muchos temas interesantes de los Tenemos que podemos cuentos, tenemos hablar. cuentos, Sí, tenemos sí, cuentos. Exacto. Tenemos cuentos, pero también tenemos clientes que nos están esperando. Sí. Vamos a tatuar. Bueno, muchísimas Estas Tenemos que gracias. seguir. Gracias a todos, muchachos. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.